Buenas tardes, buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Cada semana, y ya, aquí es una costumbre juntarlo entre ustedes, amigos televidentes, y quien les habla, José Antonio Torres, para conversar sobre los temas de mayor actualidad. Esta semana ya es una semana ya de culminación del año 2023. Es como la semana en la que pasamos balance a todo lo que ha sido este año, muy traumático por diversas situaciones que se presentaron en el país, así como a nivel mundial. La guerra de Ucrania ya cumplió más de un año y que afectó los mercados de comercio mundial, incluso los precios del petróleo, por suerte han comenzado a estabilizarse. Pero también hay otros conflictos que se han ocurrido, como es también el genocidio, para no llamarlo de otra manera, que está cometiendo el Estado de Israel contra el indefenso pueblo palestino. Si bien es cierto que nosotros no justificamos las acciones del grupo terrorista Hamas, que mataron en un evento alrededor de 200 personas en Israel, también es un elemento no es justificable para la cantidad de crímenes que ha cometido el ejército de Israel frente a un pueblo indefenso, un pueblo palestino, porque no solamente están bombardeando los bastiones del grupo Hamas, sino que están atropellando, si podríamos decir, a toda una población civil. Estamos hablando de más de 3 millones de personas indefensas. Estamos hablando de más de 17.000 niños y mujeres asesinados por el bombardeo del ejército de Israel. Eso es injustificable. El Papa se ha pronunciado, las Naciones Unidas, Estados Unidos, que en principio estuvo respaldándolo de manera total, ha entendido que ya es necesario un alto al fuego ahí, que ya hay que terminar con la matanza, porque al final de cuentas ya Israel aprovechó esa coyuntura para apropiarse de terrenos, para apropiarse, extender su dominio hacia lo que son la parte de Cisjordania y a la parte palestina, incluso para tener un nuevo acceso al Mediterráneo, un nuevo acceso al Mar Negro en esa zona. Es importante que ese tipo de guerra se le busque una solución rápida, porque al ritmo que vamos, y creo que el arzobispo de Santiago decía, al ritmo que vamos a entrar a una tercera guerra mundial, pero cíclica, o sea, por etapa. O sea, una guerra aquí, una guerrilla allí, otra guerrita aquí, otra guerrita aquí, y en poco tiempo tendremos al mundo entero envuelto en conflictos bélicos. Esa situación no va a beneficiar a nadie, y nosotros hemos sido objeto de problemas económicos que se nos han enfrentado, igual que la mayoría de los países de América Latina, los países pobres, porque nosotros en este mundo de economía globalizada, cualquier situación que se presente en cualquier rincón del planeta nos afecta de una forma u otra. Por eso hemos tenido un año 2023, no todo lo halagüeño a que se esperaba. Tuvimos también una crisis de dengue, que las autoridades en principio lo manejaron de manera incorrecta, pero que ahora tenemos la situación un poco controlada, pero ha resurgido una nueva variante de COVID y tenemos ya unos 200 casos en este mes. Hay advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre el problema del dengue en todo lo que es la región del Caribe y América Latina. E incluso hay un proyecto, y es interesante esto, es interesante que ustedes, amigos televidentes, le den seguimiento. Hay un proyecto de colocar una variedad de mosquitos que va a producir una variedad de mosquitos que lo están incubando, que lo están colocando creo, con una bacteria, incubándoles un tipo de bacteria que elimina a los mosquitos que producen el dengue, el Aedes aegypti,
que es el principal propagador, no solo del dengue, sino de fiebre amarilla, de tifoidea, de muchas otras enfermedades, chikungunya. Es importante dar seguimiento. La República Dominicana está en ese proyecto y creo que ya en el próximo verano van a comenzar a liberar de esas especies de mosquitos en estos países de la región del Caribe, a fin de que esos mosquitos con esa bacteria puedan eliminar a los mosquitos, puedan sustituir a los mosquitos que producen el dengue, y entonces ya no tendríamos ese gran problema. O por lo menos los estados del Caribe, los estados caribeños, podrán, si no tener ese problema, pero podrán por lo menos manejarlo y evitar que tengan brotes epidemiológicos cada año de manera cíclica, desde que llega el verano o desde que llegan las lluvias de las temporadas ciclónicas. Pasando balance ya de toda la situación, República Dominicana va a terminar con una inflación tal y como había sido prevista por el Banco Central. En nuestra economía no se ha desmoronado como eran muchos pronósticos, como habían pronosticado muchos de nuestros economistas, pero nada, esa es la situación que tenemos. Y en el plano de salud, el gobierno ha inaugurado algunos hospitales, ha habido una situación difícil. Es difícil el sistema de salud en República Dominicana, porque este es un sistema de salud que es subsidiado prácticamente por el Estado en todos los niveles, por la poca productividad, por los pocos aportes que pueden hacer los empleados, los trabajadores, porque la mayoría de nuestros empleados o trabajadores ganan salario mínimo, y eso no le permite hacer grandes aportes al sistema de salud, y por eso el Estado tiene que cargar con eso. Si a eso le agregamos que hay alrededor de 5.000 parturientas haitianas, creo 5.000 millones de pesos se había ido en el mes de septiembre, ya había gastado el Estado Dominicano solamente para atender parturientas haitianas. Esa cifra de 5.000 millones de pesos debe estar en la actualidad rondando no menos de los 8.000 millones de pesos. Una cantidad respetable, más cuando se invierten en ciudadanos de otros países, en este caso, ciudadanos haitianos, a los que nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad que no sea la humanitaria. ¿Por qué? Porque si por el término político, el término geográfico, regional, como se quiera, de vecinos, no tenemos ese compromiso con Haití. Ahora, ¿en qué situación se verá el director de un hospital, un médico, que le llega una mujer pariendo sin un centavo, con la pobreza, tú la ves a leguas? Entonces, viene ahí lo que es la parte humana. ¿La vamos a dejar morir? No, eso es imposible. Encima de eso, la parte humana, ¿no?, del dominicano, de la parte solidaria del dominicano, y más el compromiso que tenemos como nación con los organismos internacionales de respetar el derecho a la vida y de proteger el derecho a la vida. Eso es desde el campo de la salud. En el campo de la educación hemos tenido ligeras mejorías. Primero, hay dos hechos importantes y relevantes que hay que reconocer en el actual ministro de Educación. Es el hecho de haber dotado las escuelas a los estudiantes de libros de textos, de los libros de texto de fabricación por el Ministerio de Educación. Recuerden que este era un gran negocio, donde las empresas editoras, muchas de ellas editoras extranjeras, y muchas de ellas incluso traían libros con contenido que no tenían nada que ver con lo que es la realidad y la sociedad dominicana. Tuvimos una experiencia cuando Melanio Paredes era ministro de Educación. Él trajo unos libros de México y se invirtieron unos 200 millones de pesos en adquirir esos libros, y ocurre que esos libros, todos, especialmente los de sociales, todos los que mencionaban, era situación
propia del Estado mexicano, propia de México como país, y entonces como que los muchachos aquí no lo entendían. Finalmente, esos libros hubo que votarlo, porque no sirvieron, no servían, a menos para lo único que sirvieron fueron para ganar grandes comisiones, grandes comisiones de los funcionarios del sector educativo. Ahora, y el ministro Hernández tuvo un serio problemas cuando cuando comenzó con el proyecto, que solamente lo pudo continuar, señores, y eso lo admitió el presidente Abinader en público. Dijo, sí, yo respaldé la producción de libros fuera del Ministerio de Educación, quien diseñara junto con las universidades el contenido de los libros y que asumiera el ministerio, asumiera la impresión de esos libros de texto, a fin de el Estado Dominicano se ahorró solamente en eso unos 6.000 millones de pesos, haciéndolo el Estado Dominicano. Además, los contenidos ahora son diferentes. Hay libros, muchos de esos libros, es cierto, tienen errores, pero eso se va resolviendo sobre la marcha. Y una de las cosas es que ya los muchachos no tendrán, los padres no tendrán que estar comprando libros ni cambiando libros de texto cada año. Ahora, yo recuerdo, señores, que nosotros lo que tuvimos hijos, lo que tenemos hijos, pero que no están ya en el sistema de la educación básica ni de la educación media, sino en el sistema de la educación superior. Pero en el momento en que estaban en la educación básica, había que recurrir a préstamos bancarios o préstamos en cooperativas, cada vez que se iniciaba el año escolar. ¿Por qué? Porque había que pensar en miles y miles de pesos para adquirir los libros de texto que nos pedían los colegios. Especialmente un gran negocio tenían los colegios también con las editoras, y por eso te pedían, mira, los libros de texto tienen que ser de tal editora, cualquiera, no quiero mencionar ninguna, pero ellos te decían de qué editora tenían que ser, porque tenían convenios de ventas con esas editoras, y por eso quienes cargaban pesado eran los padres de familias que tenían que incurrir, repito, en préstamos bancarios, préstamos, financiamiento a través de cooperativas, para eso. Lo mismo que los uniformes. Siempre le diseñaban un modelo diferente para que los padres tuvieran que comprar los uniformes, pero todas esas etapas han sido superadas, y no es un hecho que se le puede atribuir a este gobierno, no, es un hecho, son impronta, son mejorías en el sistema educativo que comenzaron, aunque de manera tímida en la gestión del presidente Fernández, comenzaron en la gestión de la doctora Milagros Ortiz Bosch, que fue cuando se comenzó a darles incentivos a los padres por la asistencia de los niños a la escuela. Y ya ahí el desayuno escolar, luego en el gobierno del presidente Fernández se siguió ese plan, y fue reforzado en el gobierno del presidente Danilo Medina con la aprobación del 4%, una inclusión del almuerzo escolar, y este gobierno le ha dado seguimiento a todos esos programas y lo ha ido reforzando en áreas como esa de lo que es la producción de los libros de texto, y esa es una de las grandes, podríamos decir, bueno, eso fue uno de los resultados positivos que tenemos en materia de educación en este año 2023. Además, también recuerden los resultados del estudio de lo que ofreció el estudio de PISA. Recuerden que subimos algunas puntuaciones en matemáticas y en ciencia con relación al último estudio que se había hecho hace 3 años. Eso también nos dice que tuvimos mejoría en toda esta parte del sistema educativo. Ahora falta que el ADP, que los profesores asuman sus responsabilidades para el próximo año, que comienza en la semana que viene. Entonces, ese próximo año, que los muchachos vayan a la escuela y que ya haya una actitud
de enseñanza diferente y que podamos tener mayores resultados. Por el momento vamos a una pausa, amigos televidentes, y en breve regresamos de nuevo aquí en EN Televisión y Coloquio Cultural.